Hola, buenas tardes. ¿Está bien el audio? ¿La presentación se ve? Sí. Ok. Bueno, vamos a avanzar rápido a este tema. Vamos a tratar de avanzar rápido. Antes de empezar, como siempre, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna cuestión alguna situación que haya que mencionar, que haya quedado duda de temas anteriores o de este? ¿De un inicio? ¿No? ¿Algo así en específico? Bueno, vamos a ver, este tema es un poquito complejo en el aspecto de la fisiología, neurofisiología, incluso anatomía de la vejiga o de la vía urinaria o de la función miccional como tal. Entonces, vamos a tratar como siempre de hacerlo un poquito más entendible, de orientarnos de la parte o guiarnos en la parte práctica. No vamos a ser no vamos a tocar tanto los temas o la parte muy específica, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo general no lo aprendemos bien, pues menos lo muy detallado. Entonces aquí lo que importa es que se queden con una idea general de este tipo de padecimientos, que sepan que existen, por qué pasan en general, cuáles son las enfermedades que lo pueden producir, para que lo puedan sospechar, y cuáles serían los tratamientos en dado caso de que hubiera alguno. Entonces vamos a irnos de una manera más o menos general, tratar de entender este tema, que es lo importante, tratar de entenderlo. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces tenemos que los trastornos neuropáticos de la vejiga son lo que le llamamos la vejiga neurogénica, y vamos a ver que hay muchos tipos de esta vejiga neurogénica. ¿Sale? La vejiga, pues empezando, pues tenemos que recordar un poquito de anatomía y fisiología. La vejiga es un órgano visceral de músculo liso, pero que también tenemos que tomar en cuenta que tiene un control voluntario, por eso no nos orinamos, sino que tenemos esa capacidad de controlar la micción. Es un órgano complejo e importante que para que se lleve la función de la micción, aunque no lo parezca, es una situación compleja, en el aspecto de que debe de coordinarse muchas situaciones, muscular y nerviosa. ¿Sale? ¿Qué es lo que cuáles son las lesiones o las patologías o los procesos o situaciones que pueden generar pues alteraciones en la función de esa vejiga? Pues hay muchos, ¿no? Desde los hábitos, que desde la infancia empezamos a aguantarnos las ganas de orinar, que eso genera infecciones o empieza a generar ciertas situaciones. Esto pudiera tener algo que ver. Enfermedades neurológicas son importantes: esclerosis lateral amiotrófica, eventos vasculares cerebrales, Parkinson, o algunos tipos de enfermedades degenerativos, el Alzheimer, degenerativos neurológicos. Lógicamente, la función de la micción tiene un control a nivel medular y otro a nivel cerebral.
Entonces, padecimientos de enfermedades que afecten lo que es el cerebro o que afecten la médula en alguna área, principalmente a nivel de las vías sacras o hacia arriba, pues va a generar algún problema de micción o puede generar micción. Entonces, lesiones en las raíces sacras o plexo pélvico, o se hace del nivel sacro o alguno de los nervios o plexos principales. Cirugías pélvicas, en el aspecto de que este tipo de cirugías pueden lesionar los plexos y pueden llegar a generar este tipo de problemas neurológicos en la vejiga. Procesos inflamatorios también, infecciones crónicas pudieran llegar a generar ese tipo de situaciones. Y también pues, el envejecimiento pudiera tener algo que ver con que la función miccional se afecte, ¿sale? Entonces todo esto primero va a empezar a... Parece que estos son procesos crónicos normalmente, a menos que sea un EBC o una cirugía de cerebro, de columna, que sea lo que lo provoque, que fuera algo agudo, pero normal son enfermedades o cambios que se producen de manera crónica, progresiva, que van afectando la función vesical y después pues nos va a dar síntomas, ¿no? O sea, hay veces que no se percibe, la pared de la vejiga se empieza a afectar y ya llega un momento en el que ya el paciente no puede orinar o tiene una vejiga hiperactiva. Ahorita vamos a ver los tipos de problemas que puede generar. Entonces tenemos que ver, primero conocer la función vesical normal para ver cuál es lo que genera. Entonces tenemos que esta es la vejiga, tenemos que tiene un músculo detrusor, que esta es la función, es contraerse para sacar la orina. Una unidad o una parte dentro de la vejiga que se conoce como trígono, que está formado por donde desembocan los ureteros, los meatos ureterales, y donde inicia la uretra o el meato de la uretra. Entonces esta zona se llama trígono. Hay enfermedades, por ejemplo, a lo mejor la han oído, que tiene una trigonitis. Es una infección en esta parte del trígono. Únicamente para saber qué es una trigonitis tenemos que verla con una cámara, ¿verdad? Pero bueno, para que sepan, esta unidad o esta parte de la vejiga se le conoce como trígono. Lugares importantes entonces los meatos, el trígono, el cuello de la vejiga, ¿sale? Que aquí a este nivel del cuello pues está un esfínter uretral interno, y después más allá en la uretra prostática o pasando la uretra prostática va a estar lo que es otro esfínter que es externo. Vamos a ver que uno de estos es involuntario y otro voluntario, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces esta unidad o esta parte de la vejiga es importante. A grandes rasgos, ¿qué pasa? La orina llega por los ureteros, empieza a distender la vejiga. En un principio les había comentado, la vejiga cuando está vacía es gruesa, esta pared es gruesa y está formando pliegues y se hace pequeña, ¿no? Se contrae. Entonces eso es una vejiga vacía. Cuando el paciente empieza a orinar o la llenamos con agua por alguna situación, con una sonda o lo que sea, pues la vejiga se distiende y empieza a hacerse más delgada la pared, y empieza a hacerse más delgada la pared y se empieza a estirar, por así decirlo. O sea, ya no se ve arrugada, ya no se ve plegada, sino que se va a distender. Algo importante, cuando el paciente está llenando la vejiga, lógicamente por estos orificios está cayendo la orina, y este orificio se va a cerrar para que no se escape la orina. Esto es la continencia. Cuando el paciente va a orinar, la vejiga o este músculo se contrae, normalmente de forma voluntaria. Nosotros ordenamos que se contraiga para que orine. Entonces este esfínter y este esfínter se van a abrir para que la orina pase sin dificultad, y cuando una vejiga se va distendiendo, estos orificios se van cerrando. O sea, la misma distensión de la vejiga hace que se cierren estos orificios para que la orina, al momento de que nosotros estamos miccionando, esa presión que se hace para sacar la orina no se vaya hacia arriba, hacia los riñones. Cuando pasa esta situación de que la orina se va por los riñones, se da una enfermedad que se llama el reflujo uretero-vesical, vésico-ureteral, mejor dicho. O sea, la orina no debe subir a los riñones si es que todo funciona adecuadamente. Cuando algo falla, o no se abre y hay mucha presión, pues los riñones empiezan a dañarse porque la orina empieza a tratar de subir por esta presión que está adentro y se tiene que liberar hacia algún lugar, y si aquí no se libera por alguna situación de obstrucción, se va a liberar por arriba y va a dañar los riñones a largo plazo. Entonces tenemos que saber que la unidad vesical, pues ya habíamos visto en la clase o en el tema de cirugía de cáncer de vejiga, mejor dicho, pues que el pared de la vejiga es muy importante. Entonces aquí tenemos, esta es la parte interna donde está en contacto con la orina, y la parte externa son las capas de la vejiga.
Entonces vamos a ver que el epitelio de la vejiga es un epitelio transicional, o urotelio también se llama, que es el que está en contacto, es un urotelio o un epitelio especial de la vía urinaria, y es el que está en contacto con la orina, y de aquí surgen los tumores que habíamos comentado, que se llaman uroteliales. Por eso se llaman uroteliales, porque vienen del urotelio. De ahí, pues si nos profundizamos, pues todo esto abarca la mucosa, lo que es el epitelio tradicional y la lámina propia. Después sigue la submucosa, después la capa muscular, que comprende 3 capas. Una capa muscular de músculo liso, longitudinal, que es la más interna, otro de músculo circular, que es una intermedia, y la capa más externa, que también es una capa de músculo longitudinal. Y ya la capa más externa, que cubre toda la pared de la vejiga, que se corresponde con otros órganos igual, pues es una adventicia o serosa, ¿sale? Alrededor de la vejiga, pues casi siempre hay tejido graso, y entre estas capas, pues hay vasos sanguíneos, ahí repartidos, ¿no? Entonces esto es para que conozcamos y recordemos la histología de la pared de la vejiga. Entonces, ¿qué características importantes a grandes rasgos tiene la vejiga? Uno, ¿cuál es la capacidad normal? Tenemos que saber cuál es la capacidad normal de una vejiga distendida para que nosotros podamos saber si un paciente está enfermo o no. Le vamos a mandar a hacer un estudio de cuánta volumen o cuánta capacidad tiene la vejiga, y si nos dicen y no sabemos, pues no vamos a tener idea de si está mal o está bien. Entonces, para eso necesitamos saber lo normal para poder identificar lo anormal. Entonces tenemos que la vejiga, a grandes rasgos y de una manera homogénea, promedio, se considera que le caben 400 a 500 mililitros, una vejiga llena. Si a un paciente le cabe menos, pues tiene a lo mejor un problema. Si le cabe más, pues tiene también otro problema. También depende mucho del tamaño de la persona, si es hombre, si es mujer, pero bueno, generalmente las mujeres están más cerca de los 400, hasta un poquito menos, y los hombres a lo mejor, que son más grandes, lógicamente la mayoría, van a estar más cerca entre los 500. Pero bueno, este es un aproximado. Si el paciente te dicen tiene 250 mililitros de capacidad máxima, pues ya no es algo normal, ya tiene algo ahí que le está afectando la sensibilidad. O si tiene 1000 de orina, pues ya no es normal tampoco, ya tiene algún problema. Entonces, para que sepamos si hay un problema en la vejiga, pues tenemos que saber los valores normales, ¿sale? Nosotros hay un estudio que hacemos para ir midiendo, o donde vamos marcando ciertas sensaciones. En la citografía miccional o en el estudio urodinámico, nosotros podemos valorar varias situaciones. Entonces, en el estudio de citografía, por ejemplo, nosotros vamos llenando la vejiga, vamos metiendo volumen, y entonces nosotros vamos a ir midiendo varios puntos en el cual el paciente empieza, de acuerdo al volumen que le estamos metiendo de agua, empieza a tener ciertas sensaciones. Por ejemplo, la sensación de llenado. Estas sensaciones que el paciente ya empieza a sentir como que está cayendo orina a su vejiga, que esto más o menos es a los 100, 150, varía también de paciente en paciente. Hay una sensación, por ejemplo, de micción, la primera sensación de micción, cuando el paciente ya dice, yo ya tengo ciertas ganas de orinar, pues voy a ir buscando un baño, que más o menos son 300 mililitros, y ya cuando ya es la sensación de orina máxima, pues ya es cuando llegamos a la capacidad también máxima, que es 400 mililitros. Ahí hay una sensación muy fuerte de orinar, incluso dolorosa, ¿no? Tenemos que también valorar esas sensaciones. Si el paciente no tiene sensación de orinar, pues lógicamente nunca va a ir a orinar, aunque tenga 1000 mililitros. Hay algunos pacientes que tienen alterada esta sensación. El paciente, la vejiga tiene esta otra sensación de llenado, es eso, que se va llenando, y la vejiga tiene, en base a todos los estímulos y terminales nerviosas, tienen esa sensación de que se está llenando, y cuando llega a cierto volumen, pues va a mandar mensajes de que ya tiene orina y que tiene que ir a orinar. Tiene la capacidad de acomodar varios volúmenes. En un principio, como les dije, está plegada y se hace pequeña, por así decirlo, y conforme se va llenando se va estirando, pero también al estirarse hace que la presión se mantenga. O sea, no, si fuera un círculo, nada más una esfera, tendría la misma presión, y si nosotros empezamos a meter volumen, se va a aumentar la presión. Entonces esto tiene esa capacidad de que si está plegada, tiene cierta presión adentro, se va estirando con el volumen y va acomodando esa presión para que no se genere mucha presión en el interior. Si hay mucha presión adentro de la vejiga, y las vejigas que no tienen esta capacidad, pues generan un problema también a los riñones, porque hay tanta presión
adentro, que esa presión se va hacia los riñones, no permite que los riñones vacíen la orina y se dañan al final de cuentas. Entonces esa es otra capacidad importante o característica de la vejiga, que tiene esa capacidad de acomodarse, o dependiendo del volumen que tiene, la pared se acomoda para que no genere tanta presión. Se relaja el músculo para no generar esa presión. Hay pacientes que tienen como esa contracción mantenida y hace que se eleve la presión y que genere muchos problemas a los riñones. Entonces, otra capacidad, pues ya en el momento de orinar, iniciar y sostener una contracción para vaciar la vejiga. O sea, también tiene esa capacidad. Primero se distiende y después tiene una capacidad de contraer el músculo, iniciarlo y después sostenerlo para poder sacar toda la orina. Ya es en el momento de la micción. Acuérdense que hay dos grandes fases, ¿no? La de almacenamiento, cuando se está llenando la vejiga, y la de vaciamiento, ya que tiene que sacar esa orina. Entonces son dos grandes funciones que tiene la vejiga como tal, y para llevarlas a cabo necesita todas estas características. Tiene un inicio voluntario e inhibe el vaciado a pesar de la naturaleza involuntaria. Habíamos dicho que acuérdense que los músculos lisos tienen normalmente son involuntarios, de contracción involuntaria. Por ejemplo, los músculos de los vasos, algunos músculos del corazón, pues son contracciones que se hacen sin que uno los ordene. Los músculos estriados son los que tienen un control voluntario, por ejemplo el de los brazos, el de los músculos de las piernas, pero los músculos lisos normalmente son involuntarios. En este caso de la vejiga, pues también tiene una característica, es que nosotros podemos regular, bueno, una persona sana lógicamente podemos regular cuándo empezar a orinar, e incluso si estamos orinando y queremos cortar ese chorro de orina, lo podemos parar. Estos son parte de las características de la vejiga que un músculo liso normal no tiene, y que en este caso la vejiga sí lo presenta, ¿sabe? Eso lo hace debido a lo que habíamos comentado de los esfínteres. Entonces, aparte de la unidad vesical, está después la unidad esfintérica. Le digo, estos son como varios sistemas que tienen que trabajar juntos para que funcione bien la micción. Entonces, en la unidad esfintérica se compone de dos grandes órganos o partes, ¿no? El esfínter, que está en el cuello de la vejiga, que habíamos visto la imagen, la que está justo en la salida de la vejiga, y un esfínter que está más en la uretra posterior, que es el esfínter externo. El esfínter del cuello vesical es de músculo liso, es una que sigue al músculo del cuello de la vejiga, del trígono. Entonces, al ser músculo liso, es involuntario, es una condensación de músculo liso del detrusor y posee abundante inervación simpática. El esfínter externo es el que nos permite a nosotros mantener esa continencia, o sea, de que nosotros no se nos escape la orina, que no se abra solo, porque tiene un control voluntario. Nosotros decimos cuándo relajamos para que podamos ir a orinar o cuándo lo apretamos para que no se nos salga la orina, aunque ya quiera salir. Tiene un tono constante, o sea, siempre está cerrado a menos que nosotros lo abramos, y es el mecanismo principal de continencia. Por ejemplo, en la mujer hay un músculo que está alrededor y es el que mantiene la incontinencia. Por ejemplo, los pacientes que tienen muchos partos, que no hacen ejercicio, obesidad, además, se relaja el esfínter externo con el músculo que está alrededor, que es el piso pélvico, y genera que no cierre completamente esa válvula que es el esfínter externo y se salga la orina. Por eso muchos pacientes que tienen muchos hijos o que tuvieron alguna situación importante abajo pueden tener incontinencia. Esa es la unidad esfintérica. Y hay otra unidad importante en la función de la micción y de la vejiga, que es la unión uretero-vesical, que habíamos comentado ahorita, que les dije. ¿Cuál es la función de esta unión? La unión es esta. El uréter, donde entra el uréter a la vejiga, ¿no? ¿Y cuál es su función? Lo que les comenté, evitar el reflujo de la orina. Si no hubiera este mecanismo de cierre que les dije, cuando se distiende la vejiga, esta unión o estos ureteros, meatos ureterales se cierran para que la orina no se regrese hacia los riñones. A la vejiga, al hacer presión para sacar la orina por acá, si estos no funcionan, se va a ir la orina hacia arriba y va a dañar los riñones o va a causar infecciones. Entonces, esta es una situación que es importante que funcione bien. Entonces, al distenderse, se cierran esos ureteros, esos meatos, y evitan que la orina suba. ¿Sale? Entonces, son tres unidades importantes que hay que conocer y hay que saber.
y cada uno, si no funciona, pues lógicamente va a tener sus complicaciones. Bueno, este es un esquema rápido de toda la complejidad que tiene este sistema. Tiene inervación autónoma, inervación somática, inervación parasimpática, simpática. Entonces es algo complejo. Les digo, ahorita pues no vamos a meternos tanto en esto, pero para que vean la complejidad que tiene, no solo, o sea, algo tan sencillo como ir a orinar, que ustedes lo hacen cada ratito, todos los días, así como los latidos de corazón, que tienen cierta complejidad, y para que se lleven a cabo requiere una organización y que estén sintonizados todas estas vías. Si alguna de estas vías falla, pues la orina no va, la función de ir a orinar o de micción no va a funcionar, ¿sale? Entonces, para que más o menos sepan o tengan esa idea de que son muchas cosas las que influyen para que se dé esta función de la micción. Entonces, las vías aferentes, acuérdense que las vías aferentes son las que llevan información de un órgano hacia arriba, hacia el cerebro, hacia la médula. Entonces, para que sea el reflejo de la micción, ¿qué pasa? La vejiga se empieza a distender de orina, y estas vías aferentes llevan la información al cerebro a través de varios relevos, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esa vejiga llena o las primeras sensaciones de orinar, pues empiezan a mandar señales, ¿no? Al cerebro, ya la vejiga está llenando, ya empezamos a estar llena, ya estamos ir buscando un baño, ya estamos llenos completamente, ya tenemos que orinar a fuerza, ¿no? Entonces, todo eso manda señales al cerebro y es algo consciente, o sea, el cerebro ya sabe que tiene la vejiga llena y que tiene que buscar un baño o lo tiene que sacar a orinar. Y también hace que por medio de esta información, por una vía eferente, mejor dicho, o sea, el cerebro de regreso, hace que hagan que mientras no demos la orden de orinar, se mantenga cerrado el esfínter de abajo para que no se nos escape la orina. Cuando nosotros ya estamos en el baño y ya sabemos que está lleno y tenemos que orinar, pues el cerebro manda la información: contráete detrusor, relájate esfínter. Les digo, tiene que ser coordinado, que se contraiga aquí, se relaje acá para que pueda salir. Si no se relaja el esfínter, se va a contraer y pues no hay para dónde salga y se va a subir la orina hacia los riñones. Entonces todo debe de estar coordinado, ¿sale? O si no se contrae el detrusor, y aunque se relaje el esfínter, pues no va a salir más que la orina que esté ahí sobrando, que se va a desparramar, pero la verdad es que no. Necesitamos que se contraiga el músculo detrusor, que saque la orina y que se relaje abajo para que pueda orinar, ¿sale? Y como les decía, hay dos funciones, la de almacenamiento y la de micción. La otra es la que vimos, la de micción. Para miccionar hay que hacer esto, en el almacenamiento también. Entonces, es lo que más o menos le comentaba: se manda la información, se está llenando, mientras se está almacenando la orina, el esfínter debe de mantenerse cerrado para que no se escape la orina, y se manda esa señal al cerebro de que se envíen información de que no se debe de contraer el músculo, la vejiga debe de relajarse, no debe de haber contracción, y también debe de relajarse el detrusor y debe contraerse el esfínter para que no se vaya a salir la orina, ¿sale? Entonces el cuello vesical está cerrado, el esfínter está cerrado, el esfínter externo también, y el músculo de la vejiga, el detrusor, no debe de contraerse para que no se esté peleando. Entonces, durante el llenado, el músculo se relaja para que se pueda llenar adecuadamente y se contrae el esfínter para que no se escape la orina. Cuando vamos a orinar, se contrae el músculo y aquí se relaja para que pueda salir la orina, ¿sale? Eso es a grandes rasgos lo que pasa en la función miccional. O sea, tiene dos funciones: almacenar y después vaciar. Pero para que, o sea, no nos estamos metiendo a cosas muy específicas de que a qué nivel, qué nervio, qué raíz nerviosa. Sería bueno que la supiéramos, pero bueno, ya me conformo con que sepan que existen estas funciones y qué pasa en cada uno, para que ustedes puedan tratar de valorar. Si un paciente te dice, pues yo no tengo ganas de orinar, y tú ves en un estudio que los riñones están tapados, la vejiga, pues es por algo de esto, ¿sale? Lo ideal para estos pacientes es hacerles un estudio urodinámico. El estudio urodinámico es como hacer un electrocardiograma del corazón. Es un estudio que reporta cada fase o cada parte que influye
en la micción. Tiene varios pasos, hay estudios urodinámicos más completos que otros, algunos incluso con video urodinamia, donde incluso graban con fluoroscopía, como una cistografía, cómo está orinando el paciente. Pero bueno, a grandes rasgos, lo básico es esto. La uroflujometría, este estudio es el básico, incluso hay equipos nada más de uroflujometría que nos pueden ayudar. Lo que hace es estudiar la velocidad y el chorro de la orina para tratar de valorar si hay un proceso obstructivo o es un problema de la vejiga. O sea, en base a la velocidad, ellos calculan en base a la cantidad de orina que salió y el tiempo en el que estuvo orinando el paciente, tratan de... lo que se trata es de obtener una velocidad del chorro y en base a eso valorar si la velocidad del chorro es adecuada o no para determinar si el problema es obstructivo o es un problema de la vejiga. Esto es, a grandes rasgos, no al 100%, pero nos puede orientar a ver si es un problema obstructivo o no. Después la estometría nos mide más que nada lo que habíamos comentado, las sensaciones que tiene el paciente al irse llenando la vejiga. O sea, va registrando, se va llenando la vejiga y el paciente nos dice, tengo sensación, sale, y aquí marcamos, ya tengo ganas medias de orinar, aquí lo marcamos, y todo esto lo va midiendo la cistometría. Aparte de medir el volumen, pues mide la presión adentro de la vejiga. Como les decía, la vejiga tiene que mantener cierta presión constante y baja para que no dañen los riñones. Hay pacientes que no tienen esta capacidad, y conforme se va llenando la vejiga, ellos van aumentando demasiado la presión en la vejiga, y con 250 mililitros ya están que explota los riñones incluso. Entonces esto lo que nos mide es eso, los volúmenes y la presión de la vejiga. Hay registro de la presión ureteral o uretral incluso, de hecho más uretral. O sea, nosotros nos miden la presión que hay algunos padecimientos en mujeres, principalmente en el que la uretra pudiera ser la del problema, que no haya presión adecuada en la uretra, que el esfínter no esté funcionando adecuadamente y que por eso se escape la orina. Entonces también mide las presiones de la uretra. Y electromiografía, esto nos permite ver si los músculos que se ocupan para la micción están funcionando o no. O sea, hay veces que, como les dije ahorita, para que haya micción hay que contraer los músculos, ¿no? Y entonces eso es lo que nos mide, son los electrodos que se ponen en la parte muscular y nos mide si el paciente, por ejemplo, está haciendo esfuerzo o no está haciendo esfuerzo, o si ni siquiera se están contrayendo esos músculos, quiere decir que el paciente pues, ya no tiene esa función. Y también dentro de esto nos permite ver si el paciente, por ejemplo, aprieta el abdomen para orinar en lugar de hacer una contracción abajo. Entonces, este es el estudio principal y especial que utilizamos para tener un diagnóstico adecuado de este tipo de pacientes. O sea, nosotros de un inicio con los estudios básicos de ultrasonido, la clínica, la interrogatorio, exploración, algunos diarios miccionales que llenamos, nosotros nos damos una idea de qué puede ser el problema. Pues yo creo que el problema es el vaciamiento, yo creo que es el almacenamiento. En base a los antecedentes, yo creo que tiene una vejiga neurogénica por la diabetes y no se contrae el músculo. Pero si nosotros queremos, o si tenemos duda de si el problema es la vejiga que no se contrae, o la próstata que está tapando a la vejiga y no permite que saque la orina, si nosotros queremos, o que si el esfínter no se abre cuando el paciente tiene que orinar, la forma de hacer ese diagnóstico ya más preciso lo obtenemos con el estudio urodinámico, para que se lo aprendan. El estudio urodinámico es el estudio ideal. Lo malo, ¿cuál es? Pues que no es tan accesible. Tenemos que buscar quién lo realiza, que sea una persona que lo realice bien, que sea alguien que lo pueda interpretar también bien, porque te da gráficas como el electrocardiograma. Entonces, si no se interpreta, podemos tener errores también en el diagnóstico. Entonces, tenemos que buscar dónde se hace. Normalmente también son más o menos caros y tenemos que saberlos interpretar. Pero bueno, este es el diagnóstico, el estudio ideal para identificar adecuadamente una vejiga neurogénica. Entonces, ¿qué pasa cuando la función vesical está normal? Este es un ejemplo, por ejemplo, de lo que pasa en un paciente con diabetes, con una lesión, con diabetes, con una lesión de la médula espinal. Como les dije, normalmente la vejiga se llena y se manda información al cerebro de que se está llenando y demás para que se activen otras vías para contraerse posteriormente al orinar.
Entonces, si está lesionado, ¿qué pasa en los pacientes con diabetes? Pues se lesionan estas vías, entonces el paciente no tiene esa sensación en base a estas terminaciones que avisan, no tiene esa sensación, entonces el paciente llena la vejiga y nunca se da cuenta, él no tiene esa sensación de que ya tiene que ir a orinar, porque no le dan ganas de ir a orinar, no tiene esa sensación. Esta es la vejiga neurogénica, pues como que más representativa, la producida por la diabetes. Los pacientes tú los ves, a veces se presentan porque se les escapa un poquito la orina o por insuficiencia renal, y cuando hacemos el estudio pues resulta que el paciente tiene 1 litro, 1,5 litros en la vejiga, pues ya es algo de mucho tiempo, él no tiene sensación de orinar, él no tiene ganas de orinar, pero la vejiga está llenísima y ya dañó los riñones, ya dio insuficiencia renal. ¿Y cuál es el problema? Que el paciente su vejiga no siente y por lo tanto tampoco tiene función para contraerse y sacar la orina. Estos pacientes pues se van a dañar los riñones y va a quedar con insuficiencia renal. Si no aquí son los esquemas en los que las células normales pues se intercambian después de este proceso crónico por fibras elásticas. Entonces lo que hace es nada más empezarse a distender, a captar orina como si fuera un globo nada más, pero ya pierde esa función de bomba de sacar la orina. Entonces este es un problema principal. Esta es como la vejiga neurogénica común o más representativa, a lo que le llamamos normalmente vejiga neurogénica. Es una vejiga retencionista, le llamamos también. Los que se encargan de valorar esta parte de la función de la micción es la Sociedad de Continencia y Sociedad Internacional de Continencia. Estos son los que más se encargan de esto, y los que han hecho las guías y demás. Casi todo lo que se estudia de esto es por esa sociedad. Entonces ha descrito varios problemas de vejiga, o varios tipos de vejiga neurogénica, dependiendo de la actividad de la vejiga, que si es normal, si es sobreactiva, si no tiene reflejos o está alterada, pues es una clasificación, ¿no? Por ejemplo, aquí está si está sobreactiva la actividad de la vejiga, pues es una vejiga hiperactiva, arrefléctica, hipoactiva, normal. De acuerdo a la elasticidad, lo que les decía, si está elástica, que mantiene las presiones o no. Si esa elasticidad está reducida, o sea, pacientes que no les cabe mucho a orina a la vejiga, y la otra si está aumentada, pacientes que les caben 1,000 mililitros o 1 litro en lugar de 400 mililitros. La actividad del esfínter, si el esfínter es sinérgico o disinérgico, ¿a qué se debe? Que tenga una relación, si el esfínter se abre cuando vamos a orinar y se cierra cuando estamos llenando. Esto es a lo que se refiere lo del esfínter. El estriado, pues este es voluntario también, si es sinérgico o disinérgico. O si no tiene tono, también puede ser que con una cesárea, con algún parto o alguna situación se haya dañado el esfínter, y el esfínter ya no normalmente el esfínter debe tener un tono para mantener esa función de válvula. Si este tono está perdido por alguna cirugía que dañó el esfínter o algo dañó el nervio que mantiene ese tono de la vejiga, pues lógicamente va a estar abierto ese esfínter y se va a escapar toda la orina, va a tener incontinencia el paciente. Y dependiendo de las sensaciones también, si las sensaciones de orinar están normal, ausente o alterada. Entonces hay muchos tipos de vejiga neurogénica en base a todo lo que vimos. Primero vimos lo que compone una función miccional normal. Entonces, dependiendo de si el daño está en uno u otro lado, pues se va a clasificar también si es de sensaciones, si es de capacidad en la vejiga, si es del esfínter o si es de actividad, ¿sale? Entonces todo depende de lo que esté dañado, pues es la forma o el tipo de vejiga neurogénica que vamos a tener. Entonces hay lesiones, vejigas neurogénicas o neuropáticas por lesiones arriba del centro de la micción. Ya no lo manejamos bien, pero bueno, el centro de la micción al nivel medular está al nivel de los sacros, de las raíces sacras. Entonces lecciones sobre estas, como son cuáles, ejemplos: la demencia, accidentes vasculares, cerebrales, esclerosis múltiple, tumores, situaciones que afecten arriba, pues va a dar datos de sobreactividad vesical. ¿Y cómo se va a presentar clínicamente? Con datos de tenesmo, de polaquiuria, orina residual, retención, infecciones de orina, incontinencia, ¿sale? Todo esto nos lo va a dar una sobreactividad vesical con una lesión arriba del centro sacro. Entonces va a tener una capacidad reducida, o sea, con poquita capacidad el paciente va a tener muchas ganas de orinar, se va a empezar a contraer el músculo y va a empezar a sacar orina aunque nosotros no lo autoricemos o no lo queramos.
adentro de la vejiga va a haber mucha presión. Entonces, al momento de que nosotros apretemos para orinar, se va a generar mucha presión en la vejiga y puede lesionar los riñones. Las paredes de la vejiga son muy gruesas, entonces no se llena, pero la pared es muy gruesa por lo mismo. El músculo está hipertrófico, está espástico, no se distiende y hay una disreflexia de lesiones cervicales. Entonces todo esto lo generan lesiones arriba del centro de la micción. Ahorita ya vamos a acabar, ahorita tengo que irme, pero bueno, mañana ya seguimos todo, como que ejemplos de cada tipo de lesiones, qué tipo de vejigas neurogénicas generan. Para que lean, como les digo, nos vamos a enfocar más a lo práctico, pero lean para que tengan una idea de qué es lo que pasa en estos pacientes, ¿vale? Entonces, las dudas que tengan, mañana las comentamos, por favor. Anótenlas, mañana las platicamos y las tratamos de resolver. ¿Vale? Bueno, nos vemos mañana. Descansen.